Dios les bendiga, jóvenes. Deseamos que se encuentren muy bendecidos en este día. Reciban un saludo de la mesa directiva, de los pastores que están responsables de los trabajos. Antes de iniciar, queremos recordarles que sigan suscribiéndose al canal de YouTube, sigan también siguiendo la página de Instagram y bueno, también compartan el contenido porque la idea es que sea de bendición para todos ustedes. El día de hoy quiero que leamos la escritura en un pasaje que está en el libro de los Hechos, en su capítulo número 17, vamos a dar lectura de los versículos 18 al 23. Es una porción un poquito larga, yo la voy a leer, acompáñenme a hacerlo. Y dice así la escritura: y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Porque pones en nuestros oídos unas nuevas cosas. Queremos pues saber qué quiere ser esto. Entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros en ninguna otra cosa entendían, sino o en decir o en oír alguna cosa nueva. Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo os veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis, si conocerle a éste os anuncio yo. Bueno, esta porción a la que dimos lectura es una porción que tiene un sentido histórico muy concreto dentro de la historia de la iglesia. Pablo realizó 3 discursos programáticos, 3 discursos determinados. El primero de ellos lo hizo a los judíos, el segundo de ellos los hizo a las comunidades cristianas, no entendámoslo así, no disciplinadas, y el tercero lo hace en el contexto que acabamos de dar lectura. Él se encontraba en Atenas, en Grecia, una de las grandes capitales del mundo, del conocimiento, de la sabiduría, y dice la escritura que versículos antes a los que dimos lectura que a él lo habían enviado de Berea a ese lugar debido a que había estado disputando con judíos, y dice que Pablo estaba esperando en Atenas a que le alcanzaran Silas y Timoteo. Cuando él estaba ahí, la escritura nos enseña que él estaba escuchando, que él estaba predicando el evangelio en las calles. Y dice que cuando lo escucharon unos, lo invitaron al Areópago. El Areópago era una plaza comunitaria en la cual se encontraban gente distinguida, gente de sabiduría, políticos y clases, entendámosla como altas, gente de aquella sociedad que estaba en un papel relevante. Pablo, estando ahí, dice que lo invitaron porque no entendían lo que decía. Incluso la Biblia nos enseña que decían las 2 tradiciones que nos menciona, tradiciones filosóficas de pensamiento, los estoicos y los epicúreos. Dice que no entendían y preguntaban: ¿qué quiere decir este palabrero? ¿Se entiende este sentido como un charlatán? ¿Qué quiere decir este charlatán? Y respondían: pues parece que nos trae doctrinas de dioses extranjeros, parece que habla de dioses que no conocemos. Este punto es importante porque a nosotros, como hijos de Dios, nos debe de mostrar, de ampliar la visión respecto a qué es predicar el evangelio, qué es llevar el evangelio a las personas que aún lo necesitan, qué implicaciones tiene predicar a Jesucristo. Dice que él se encontraba predicando la resurrección de Jesucristo. Dice, se encontraba predicando a Jesucristo y a este resucitado. Eso le sonaba extraño a la comunidad ateniense de aquella época. Entonces Pablo ve una oportunidad para predicar el evangelio. Y entonces inicia su discurso diciendo: varones atenienses, yo miro que ustedes son gente sumamente religiosa. Pero Pablo entendía que ellos eran religiosos paganos. Practicaban religiones alejadas del cristianismo, apegadas al paganismo. Y entonces Pablo les dice que él los veía como muy supersticiosos. Se entiende que era gente religiosa, gente pagana. Y Pablo les dice: yo
pasando y mirando vuestros santuarios, vuestros altares, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, a aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. Pablo miró que dentro de su filosofía, dentro de la forma en la que ellos pensaban, tenían un altar que tenía una inscripción en el cual había una oportunidad de ellos predicarles, de él predicarles el evangelio. Entonces dice: a este que ustedes reconocen, que dan cuenta de su existencia, pero que no saben quién es al que yo les anuncio. La continuación de los versículos, Pablo les empieza a decir: al Dios no conocido, al que hizo los cielos, al que hizo la tierra, al que ha creado todas las cosas, al que tiene todo el poder, al que le da la vida a todos. Dice: a ese es al que yo predico. Y entonces Pablo les da el mensaje de arrepentimiento y de salvación. Les dice: arrepiéntanse, es necesario que se arrepientan ante este Dios al cual yo les predico. ¿Qué podemos aprender de esta enseñanza que Pablo nos deja? En primer lugar, podemos aprender que no importando las circunstancias, siempre hay ocasión de predicar el evangelio, porque Pablo había sido echado de Berea, lo habían enviado, entendamos así, lo habían sacado de ahí, porque si no, su vida podía correr peligro, dentro de las tantas veces que corrió peligro. Él estando en un lugar nuevo geográficamente para él, pero no desconocido, porque él conocía las tradiciones filosóficas. En versículos más adelante, Pablo dice que ellos reconocían a Dios. Dice: ustedes del cual dan cuenta que esta es una divinidad, bueno, a este es del que yo les predico. Se entiende que Pablo conocía, quizás no a profundidad, el sistema de pensamiento de estas escuelas filosóficas, pero sí sabía cuáles eran sus fundamentos básicos. Pablo, en un terreno desconocido geográficamente, utilizó los medios que Dios le reveló en ese momento para predicar el evangelio. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Podríamos pensar: Pablo fracasó. No, el capítulo cierra diciendo que algunos de ellos le escucharon. Dice que Dionisio le escuchó, y también Dámaris. Dionisio era un hombre, un político prominente en aquel momento. Entonces algunos otros también se interesaron en su mensaje y le acompañaron. Nosotros en ocasiones no predicamos el evangelio porque creemos que no conocemos a profundidad las escrituras, o que no tenemos una teología muy avanzada o muy sofisticada. Pero el evangelio no se trata de eso. Esas cosas son importantes, pero es indispensable el mensaje central: Jesucristo crucificado y resucitado en precio por nuestros pecados, arrepintiéndonos y viniendo a Él, diciéndole: Señor, yo me arrepiento y creo en ti. La fe en ti. Ese es el mensaje del evangelio. Y esto es lo que Pablo precisamente hizo, mirando la oportunidad. Quizás tú estás en la universidad, estás en la escuela, en el nivel medio superior, y puede que en algún momento no sepas cómo predicar el evangelio, no sepas incluso cómo defender el evangelio, porque es cierto, hay gente que ataca el evangelio, que va en contra de las enseñanzas centrales en las que hemos creído nosotros. Bueno, ese es un área de oportunidad para que tú prediques a Jesucristo. Ese es un área de oportunidad para que tú enseñes lo que ahora has entendido, porque Dios te lo ha hecho entender. Quizás en el trabajo también tengas esta ocasión de poder predicar. Quizás en familia, con amigos cercanos. No importan los contextos ni los momentos. Lo que la Escritura nos enseña es que lo importante es predicar el evangelio. ¿Pero por qué lo predicamos? ¿Por qué Pablo realizó esta acción? Porque Pablo tenía pasión por el Dios Santo. Pablo llevaba una vida devocional. Pablo era un discípulo escogido, un apóstol escogido para predicar el evangelio. Es cierto que no todos tenemos el mismo llamado, pero eso no significa que por no tener un llamado, por ejemplo, evangelístico, no significa que no debemos evangelizar. No tener un llamado concreto no nos exime de predicar el evangelio. Esto es algo importante porque nosotros, la juventud, dice que parte de lo que nos caracteriza, parte de lo que es muy importante en nosotros, de lo que los demás ven, es nuestra fuerza, nuestro vigor. Y eso es algo que Dios quiere que pongamos en práctica día con día. Que nosotros prediquemos el evangelio, que nosotros traigamos las enseñanzas de su palabra a quienes la necesitan. Pero para también hacer eso nosotros tenemos que ser instruidos, dejarnos instruir por su palabra. Jóvenes, yo les invito a que vivan con pasión, a que
deseen conocer más a Dios, a que anhelen predicar su palabra. No importa que tú no seas una persona muy letrada, muy estudiada, no. Lo que importa es que tengas el conocimiento del Evangelio, tengas la experiencia de salvación y tengas devoción por Dios para poder predicar su palabra. Predicamos el Evangelio por amor a su nombre, predicamos el Evangelio por gratitud debido a lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Dios es bueno y misericordioso. Tú no te preocupes si en ese momento la persona quizás no la ves arrodillada, llorando, arrepintiéndose. No, nosotros predicamos el Evangelio porque es poder de Dios, dice, a todo aquel que cree. Porque es la palabra la que obra en los corazones. No es nuestra sabiduría, no es nuestro conocimiento, es su palabra porque es poderosa. Prediquemos el Evangelio sin temor, con confianza, no importando que la gente que esté frente a nosotros quizás sea más erudita en algún tema, quizás sean personas más preparadas. Yo no sé los contextos en los que ustedes podrían estar, pero lo importante es que prediquemos el Evangelio sin temor, porque es potencia de Dios. Que prediquemos el Evangelio como Pablo lo hizo, en todas las oportunidades que tuvo, ante todas las personas que él estuvo, predicó el Evangelio, buscando los medios para que él pudiese llevar el mensaje. Eso es lo que debemos hacer. La juventud es caracterizada por esta fuerza. Pongamos en obra esta fuerza día a día y glorifiquemos a Dios en nuestras vidas. Dios les bendiga mucho.